absuelven a violadores cuando jueces o juezas consideran que una niña de 5 años, por andar con el dorso desnudo, ha incitado o ha provocado a su violador para que la violente sexualmente, ¿no? Entonces, como bien tú dices, Juan Carlos, este discurso, que también lo ha referido Juan Luis Cipriani, está muy presente en nuestra sociedad. Lamentablemente también lo podemos encontrar en el Poder Judicial, en las decisiones de los jueces y juezas que dejan impunes estos crímenes. En las comisarías. En las comisarías, en policías o en los centros educativos, por ejemplo. Postas médicas. En las postas médicas. O sea, lamentablemente es un discurso que se ha posicionado en nuestra sociedad y que debemos de erradicarlo, empezar a erradicarlo. Y creo que esta es una oportunidad muy importante para Pero poder... ustedes sienten, por ejemplo, a mí se me ocurre que por dónde atacarlo, más allá de las movilizaciones, y yo creo que en ese sentido sí hay una dinámica más fuerte, importante en los últimos años, creo que gracias a Dios, pero yo no sé, yo siento que el sistema educativo peruano es huérfano de un mensaje antidiscriminación y antidesigualdad. No existe. Sí, efectivamente. Una cosa que quisiera resaltar, Juan Carlos, si me permites, es que lamentablemente este tipo de discursos, como los de Juan Luis Cipriani, también se insertan en la negociación de las políticas públicas. Por ejemplo, si uno revisa el currículo nacional de educación, uno no va a encontrar, por ejemplo, lineamientos educativos que traten de fomentar la no discriminación o el reconocimiento de los derechos, por ejemplo, de las mujeres, o una cultura de la no violencia contra las mujeres, contra las niñas o contra otros grupos minoritarios como las personas LGTB, racismo, como bien lo has dicho tú. Y básicamente... ¿Tú crees que es producto de un lobby de fuerzas vivas conservadoras? Efectivamente. Y tiene uno de sus operadores más activos a Juan Luis Cipriani, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la previsión de la píldora del día siguiente, uno de los activos también defensores de la sentencia tan nefasta del Tribunal Constitucional que prohíbe la distribución gratuita de la disposición de emergencia fue Juan Luis Cipriani. Diversos magistrados del Tribunal Constitucional de ese momento mencionaron que él había ido a conversar con ellos para que mostrarle su posición, respaldando una decisión que prohibiera la disposición de emergencia. Recordemos también que en el Congreso de la República, en el anterior periodo parlamentario, se discutió un proyecto muy importante que abordaba los casos de violencia sexual contra las mujeres, violaciones sexuales y los embarazos producto de las violaciones sexuales. Y encontramos también discursos como los de Juan Luis Cipriani, como los del ex congresista Eguren, por ejemplo, que también tenía y mostraba esa sensibilidad respecto a las violaciones sexuales, cuando manifestaba que no era posible un embarazo producto de una violación sexual porque no había lubricación en el acto de violencia sexual. Entonces, y se evitó con Marta Chávez, Juan Carlos Eguren y otras personas también Angélica, ¿no? y que comparten además esta posición y este discurso. No lograron que ese proyecto finalmente incluso ni siquiera fuera debatido en el pleno del Congreso, aun cuando ya una posición mayoritaria de la sociedad peruana considera que es necesario que las mujeres que resultan embarazadas en un acto absolutamente arbitrario, y yo lo digo no solamente como abogada, sino como mujer, una violación sexual en nuestras vidas constituye un acto terrible, ¿no? Y considerar, por ejemplo, que nosotros somos o que tenemos que asumir las consecuencias de un acto aberrante, arbitrario, porque, no sé, ellos consideran que ese es el rol de las mujeres, ese es el rol histórico de las mujeres, o que ellos creen que es más valioso protegerlas o dejarlas sin protección a las mujeres, eso es un tema que deberíamos rechazarlo, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una posición y hay una presencia muy fuerte de estos poderes eclesiásticos que son una cúpula, felizmente, porque hay que separar la paja del trigo, porque no puedo de ninguna manera considerar que las personas católicas y que profesan la fe católica comparten esas opiniones. Felizmente hemos visto también que muchos... no sean, ojalá no sea cierto ojalá sea cierto lo que crees, pero yo veo con preocupación que esas ideas están muy arraigadas, ¿no? Y extendidas. Quisiera ponerme desde una posición mucho más esperanzadora. Quisiera pensar... Y en las nuevas iglesias evangélicas con mayor razón. Eso es verdad. Es verdad que lamentablemente en estos últimos años se han venido proliferando más espacios conservadores, ¿no? que comparten ese tipo de ideas. Sin embargo, también considero que estamos viviendo un momento importante, como bien lo decías tú, de un rechazo social o de una acción social colectiva que es cada vez mayoritaria, donde integrantes de la sociedad civil no organizada de pronto de manera
autónoma, por decirlo, se organizan para protestar contra una situación que es de absoluta injusticia, claro, ¿no? Yo creo que ese va a ser el único camino. Así es. No veo otro, digamos, en el corto plazo, no veo la posibilidad de una opción política, salvo el Frente Amplio, algunos sectores de Peruanos por el Cambio. En el resto no hay una vocación política de promover este tipo de temas. Entonces, si no es la movilización social, que ya ha demostrado ser eficaz, es muy eficaz cuando se produce, no veo otra manera de controlar el poder político. Así es, y yo creo que eso va a ser, este tema es crucial. Creo que la movilización del día 13 de agosto, que es ni una menos, va a ser, o está condensando todas esas indignaciones que sentimos en estos últimos días, incluso, y nuestro rechazo ante una sociedad absolutamente machista. Pero yo también quisiera llamar la atención a los medios de comunicación, porque si bien es cierto, Juan Cipriani como ciudadano puede tener las opiniones que él considere, pues, que son parte de su persona, etcétera, no puede ser que un medio de comunicación esté permitiendo que se difundan ese tipo de discursos en un medio de comunicación masivo. No puede ser de que estos medios de comunicación ni siquiera se pronuncien o deslinden mínimamente de ese tipo de discursos, ¿no? Y yo creo que básicamente no hay un organismo, yo creo definitivamente la autorregulación de los medios, pero creo que debe haber una vigilancia de los propios medios de comunicación para ver qué es lo que van a difundir y qué no van a difundir. Y creo que los discursos, ya sean discursos de discriminación, discursos que justifican la violencia contra las mujeres, contra otros grupos minoritarios, deberían estar prohibidos. La libertad de expresión encuentra sus límites en este tipo de violaciones a los derechos, ¿no? El derecho a la igualdad principalmente. Entonces yo creo que hay también una deuda. Y adicionalmente a eso, la proliferación de programas donde efectivamente sí se cosifica lo mejor de una manera, yo creo que no es casual, es premeditado. Así es. Responde a un guión estratégico, psicológico de los programas para lograr un objetivo de sintonía. Así es, y yo creo que el papel... Y lo peor es que se lo transmiten en horario de menores, o sea, niños y adolescentes que empiezan a arraigar esos conceptos porque se los transmiten de manera automática, ¿no? Sí, yo esperaría realmente que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión se pronuncie sobre este caso. Ya sean... En diversas ocasiones se han presentado quejas contra diversos programas y medios de comunicación que han sido sexistas, machistas, donde justifican la violencia contra las mujeres, donde incluso un programa íntegro trata sobre cómo o por qué, si te gusta o no te gusta que tu mujer, ¿no? En esos términos, tu mujer sea bonita y se arregle, ¿no? Claro. Cuando muchas veces estos discursos son justificaciones, entre comillas, que usan los violentadores para considerar de que es legítimo que ellos golpeen o violen a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo, y yo sí hago un llamado a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para que de oficio inicie un procedimiento a todos los medios de comunicación que incurren, como en este caso el programa a través del cual Juan Cipriani ha difundido sus declaraciones, y sancionen al medio de comunicación. Yo creo que ese es momento. Es momento de poner un alto también a un mal ejercicio de libertad de expresión, que en realidad lo que hacen es, en vez de contribuir a un fortalecimiento democrático en nuestra sociedad, que eso es básicamente el fin de la libertad de expresión, lo que hacen es lastimarlo. Y creo que en nuestra sociedad, siendo uno de los países con más alto índice de violencias sexuales, de denuncias de violencias sexuales, ni siquiera estamos hablando de casos, porque la cifra, el subregistro es altísimo. Son muy pocas las víctimas que pueden denunciar o que denuncian. ¿Por qué? Porque se enfrentan con ese tipo de discursos en la policía, en la fiscalía, en el poder judicial. Son violentadas varias veces. Así es. Entonces necesitamos que como sociedad despertemos. Y como sociedad necesitamos despertar no solamente en las calles, que ya las mujeres y los hombres que rechazamos una sociedad machista, violenta, seguramente van a estar ahí y ya se están haciendo diversas acciones, pero también necesitamos que la institucionalidad, ya sea la privada y la pública, accionen. Yo espero un pronunciamiento del Ministerio de la Mujer con un llamado de atención a los medios de comunicación. El Ministerio de Justicia también y Derechos Humanos, que ahora está Marisol Prestello, entiendo que es una comprometida con los derechos humanos y que esto debería... ¿Optimista como el nuevo Ejecutivo y el nuevo Congreso? Yo espero... O más bien Del Congreso tenemos nuestras dudas, ¿no? Porque el fujimorismo ha tenido una posición lamentable en el Congreso anterior, en su comportamiento respecto a la aprobación de normas a favor de los derechos de las mujeres,
incluso contra muchos parlamentarios se opusieron a la penalización del feminicidio, para ponerlo en términos claros. Entonces yo espero que con la presión mediática siquiera recapaciten o tomen una posición un poco más activa para eliminar la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Del Ejecutivo de pronto puedo tener algún tipo de esperanza, y espero que el equipo de Pedro Pablo Kuczynski pueda implementar su plan de gobierno, empezando por eso, que el Ministerio de la Mujer cumpla un rol activo, porque ellos tienen en su Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, como muchos han criticado la designación de Ana María Romero en el Ministerio de la Mujer. Sí, es verdad, porque tuvo un rol muy criticable cuando fue ministra en el periodo anterior, ¿no? Con Alejandro Toledo. Ella, esperamos que pueda resarcir su... ¿Criticable por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, ella tuvo muchas observaciones a la ley de igualdad de oportunidades, ¿no? Cuando sabíamos que era una de las leyes más importantes en términos de igualdad que se han aprobado en la historia de nuestro país, ¿no? Ella no estaba muy favorable a esta posición. Entendemos que en ese momento ella consideraba que eso pertenecía a eso que ellos llaman a la ideología de género, ¿no? Que es como lo denominan. Pero bueno, esperamos que ahora, he visto sus declaraciones respecto a las declaraciones de Cipriani, y yo la felicito realmente por haber deslindado de ellas, y espero que cumpla un rol activo en el fortalecimiento de todas las acciones del Ministerio de la Mujer en favor de la defensa de los derechos de las mujeres y la promoción de la igualdad eficazmente, ¿no? Necesitamos que ese plan, recientemente aprobado, Plan Nacional contra la Violencia de Género, se implemente de manera real. Y eso no se va a lograr si es que también el Ejecutivo no destina presupuesto al Ministerio de la Mujer. No bastan buenos deseos. Así es, y uno de los ministerios que recibe menos presupuesto es el Ministerio de la Mujer. Cuando tenemos realmente, tenemos emergencias sociales. Funcionar inclusive mujer con inclusión social. Claro, y vemos que eso no va a ser, eso no es favorable. Eso rebaja el objetivo, la tarea, Así es, y cuando ya hemos salido de ese esquema, ¿no? Cuando el MIDI se crea, todas las funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que tenía sus programas sociales pasan a ser el MIDI, porque se entiende que es una expertise distinta y que su finalidad es absolutamente distinta. Y de igual manera, con el Ministerio de la Mujer se necesita incluso fortalecer el Ministerio de la Mujer, porque, por favor, estamos hablando de más de la mitad de habitantes de nuestro país que viven una situación de absoluta injusticia. Si es que eso no llama la atención, para que el Ejecutivo no solamente ponga todos sus esfuerzos para prevenir la violencia. La agenda de problemas es inmensa, es inmensa. Hoy hablamos de la violación y la violencia sexual contra la mujer, porque es lo que mediáticamente ha surgido y ha aparecido con los terribles fallos judiciales recientes y esta infortunada y la terrible declaración de Cardenal Cipriani, pero la problemática de la mujer es terrible en el Perú en general, en términos laborales, sociales, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Y si nos ponemos a pensar nada más, si hablamos de violaciones sexuales, es un mundo, inexplorado, que poco se conoce y del cual mucho se habla. Las escuelas no son espacios seguros, y eso hay que decirlo bien claro, y ahí yo daría también un llamado de atención al ministro Saavedra para poner mucho énfasis en la prevención de los casos de violencia sexual en las escuelas. ¿Por qué? Porque siempre se habla de las violaciones sexuales en las calles, ¿no? Pero no es así. Las estadísticas nos dicen que una mayor incidencia de casos de violaciones sexuales se dan en espacios escuela, se dan en las casas, por personas conocidas. No son necesariamente siempre personas extrañas, ¿no? Entonces ahí sí necesitamos que las fuerzas o el Ejecutivo dentro de sus campos de acción pongan realmente interés y se preocupen de una vez ya en solucionar y abordar el problema de manera responsable, ¿no? Y ya creo que no necesitamos que hayan más fallos judiciales, no necesitamos creo que este país ya carga demasiadas muertes por el machismo en nuestras espaldas, y creo que este sería un momento estratégico para parar esto. Y yo esperaría una respuesta enfática y enérgica del Ejecutivo y también de las instancias privadas, ¿no? Yo esperaría que los medios de comunicación no solamente se disculpen con todas las mujeres y todas las víctimas de violencia sexual, que en este momento no solamente viven impunidad, sino también que se revictimicen con este tipo de discursos, ¿no? Muy bien, Brenda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Brenda Álvarez, asesora legal de Prosex, ha estado aquí en los estudios de Radio Exitosa.
y nosotros nos vamos un instante al Congreso. Tenemos declaraciones con Erika Rado de Mauricio Mulder. Adelante, Erika.